Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, ¿sí? Ok, ahí vamos a compartir. Quiero que me confirmen, este, quiero que me confirmen bien si me escuchan bien. Sí, maestro. A ver, sí me escuchan un poquito mejor. Sí, bastante bien. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ya, ahora sí que sí me están escuchando. Perfecto. Entonces, vamos a tratar sobre las magnitudes eléctricas básicas. Para ello, pues vamos a relacionar la ley de Ohm. Pues es una relación matemática de tres magnitudes eléctricas fundamentales que son resistencia, voltaje y corriente, ¿sí? Y la magnitud, la primer magnitud que sin ella no existiría nada en el universo es el voltaje. Me atrevería yo a decirlo, ¿sí? Bueno, el voltaje se simboliza ya sea por la letra V mayúscula, pero también se simboliza por medio de la letra E. En este caso va a ser también mayúscula. Las unidades del voltaje, pues es el volt, ¿verdad? Volt. ¿Sí? De ahí se genera, pues, la palabra voltio. Bueno, pues hay gente que lo utiliza, también es válido, pero pues en general es el volt, ¿no? La definición, bueno, pues la definición la vamos a trabajar así. Bueno, ¿qué es el volt? Es la fuerza que impulsa a los electrones en un circuito. Así lo vamos a manejar. La fuerza que empuja o impulsa a los electrones, que son las partículas más pequeñas del átomo y que podemos nosotros, más manejables más bien, del átomo que nosotros aprovechamos precisamente para la electricidad, son esas partículas que se llaman electrones. Y los electrones es factible que moverlos, y al moverlos podemos aprovecharlos para generar luz, para generar calor y para generar movimiento mecánico, ¿sí? Bueno, según la ley de Ohm, el voltaje, ¿sí? Ya despejado, el voltaje, aquí vamos a poner voltaje, con mayúsculas, voltaje, es igual, es muy sencillita la fórmula, no sé si ya incluso pues ya la han visto, ¿no? Es igual Ya. a corriente, que es la letra I, multiplicando a la resistencia, con la letra R. Resistencia. ¿Sí? Si usamos, pues obviamente la letra E, le ponemos aquí R por I igual a E, ¿verdad? El famoso RIE, ¿no? Que una vez me mostraron, ¿no? Por ejemplo, en vocacional se maneja mucho esta, ¿no? RIE, ¿no? Y así te la grabas, ¿sí? Porque antes nosotros pues, teníamos que grabarnos las fórmulas, ¿verdad? Ahorita pues ya para los jóvenes ya no es necesario, pues todo está en Google, ¿no? Pero bueno, nosotros antes teníamos que grabarnos todo de memoria y sí, bueno, hasta la fecha. ¿La E qué significa? La E es precisamente el voltaje, es tensión, ¿sí? En algunos libros van a encontrar el voltaje simbolizado como una V o como una E, ¿sí? O sea, no en todos los libros van a ver el voltaje como V. La mayoría de los libros de electrónica sí, pero habrá libros de electricidad. De hecho, pues no descarten, en su momento ustedes pueden aprender a reparar algunos equipos
de electricidad y en este caso, pues ustedes podrán acceder precisamente a esos textos y ahí se maneja el término de tensión, ¿verdad? Tensión, ¿sí? De hecho, aquí lo vamos a poner en otro renglón, tensión. Tensión eléctrica, así le llaman. ¿Sí? La tensión eléctrica. Entonces son conceptos básicos de electrónica y así de esa forma pues ya queda definido, así de sencillo, el voltaje. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Adelante. Gael, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces... Maestro, Sí, adelante, sí, señor Maestro. Rafael. Sí. Ahí no podría ponerse una casilla más en la forma de cómo Claro. se checa. ¿Cómo, con qué equipo, verdad? Ah, muy bien. No, muy bien. no. En la forma ve que algunos son en paralelo y otros son en serie. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a insertar una columna hacia la derecha. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle medición. ¿Cómo se mide? Bueno, el equipo con el que vamos a medir el voltaje se llama voltmetro, ¿verdad? El voltmetro. Sí. Y se utiliza y se conecta en paralelo. Ahí está. Ese término de paralelo, pues después lo vamos a definir, ¿verdad? Entonces, Sí. la medición pues, es por medio del voltmetro y se conecta en paralelo en el circuito, ¿ok? En paralelo con respecto a la fuente de alimentación, ¿verdad? O la fuente de excitación. ¿Cuántas fuentes de excitación conocen ustedes en los circuitos? Vamos a ponerlo aquí más abajo. Fuentes de excitación. ¿Cuántas fuentes de excitación tienen en los circuitos? A ver, vamos a enunciarlas. Una es, pues las pilas, ¿no? ¿No? Un radio con pilas, un celular con pilas, ¿ok? ¿Cuál es la otra fuente de excitación para que funcionen los circuitos? La corriente. Bueno, más bien de excitación, que me proporcione el voltaje, la fuerza que impulsa los electrones. Otra fuente de excitación de los circuitos viene siendo, pues, el voltaje de línea. Y ese voltaje de línea es de corriente, le vamos a llamar corriente alterna, ¿verdad? Corriente alterna. ¿Qué otra fuente de energía utilizamos comúnmente en los circuitos? A ver, no se me queden callados. ¿Qué pasó con esa modernidad, jóvenes? Celdas solares, ¿no? ¿Verdad? Ah. ¿Qué otra fuente de excitación en los circuitos podemos tener? Fuentes de excitación. Para que funcione un circuito también, pues podemos poner aquí una fuente de excitación, pues la luz misma, ¿no? ¿Sí? La luz puede producir voltaje, ¿sí? Y puede, a su vez, en un circuito producir corriente. Otra es el calor. Otra fuente de excitación que acabamos de ver ahora en el terremoto de hace días, se le llama piezoelectricidad. Nada de que los extraterrestres, que los gringos que están haciendo experimentos, no.
ese fenómeno es piezoelectricidad y es precisamente generado por piezoelectricidad. Lo que pasa es que la corteza terrestre está llena, bueno, pues uno de sus principales componentes es el silicio, ¿verdad? Y el silicio es un material semiconductor que al frotarse es como el cuarzo, ¿sí? Es cuarzo, de hecho. Al frotarse esos cristales generan pues un fenómeno eléctrico, ¿verdad? Eso lo podemos observar en los tocadiscos antiguos, ¿no? De surcos, los LPs, los vinilos antiguos trabajaban bajo ese principio, la piezoelectricidad, jóvenes. ¿Qué otra cosa puede excitar un circuito? Luz, calor, piezoelectricidad. Hay unas cosas que se llaman galgas extensiométricas. Se les llama galgas extensiométricas que se usan mucho, por ejemplo, en las básculas, es la presión, ¿verdad? Medidores de presión. Le ponemos aquí galgas extensiométricas. Y hay otras, ¿eh? Hay otro tipo de fuentes de excitación, ¿sí? Pilas, voltaje, celdas, luz, calor, piezoelectricidad, presión, galgas extensiométricas, etcétera. De ahí salen muchos sensores, ¿no? Por ejemplo, Profe, sensores optoelectrónicos. Sí, Gael. también podría ser lo que es, bueno, lo que hace el viento, ¿no? La fuerza eólica. Ah, bueno, ese es un método precisamente de generación de electricidad, ¿sí? Es un método, también lo vamos a ver, pero que está ligado con los fenómenos, en este caso del voltaje, lo que es generar el voltaje de línea, ¿verdad? Por ejemplo, para generar el voltaje de línea, la corriente alterna, se usa precisamente los aerogeneradores, ¿verdad? Hay aerogeneradores, hay generadores que utilizan la fuerza del agua, hay generadores de electricidad mareomotriz, que eso no se usa en México, y que, por ejemplo, deberíamos ya de estar pensando, porque tenemos muchos litorales, se puede almacenar esa energía, buscar la manera de almacenarla, ya que contamos con litio, ¿verdad? Para almacenamiento de esa energía. Necesitamos los mexicanos crear pues más, más y más aprovechamiento de nuestros recursos, y para eso necesitamos el apoyo de nuestro gobierno, pues para que se genere las condiciones para generar esa tecnología, ¿no? Que no haya ingenieros de taxistas de Uber, ¿no? ¿Verdad? Cuando tenemos todos los medios, ¿no? Como tú dices, hay zonas como La Ventosa, donde se utilizan aerogeneradores, pero esos aerogeneradores están diseñados en Suiza, están diseñados en Alemania o incluso en España, ¿verdad? Y nosotros nada más nos dedicamos a comprar tecnología, y eso pues nos ha hundido en el atraso, ¿sí? Cuando con nuestros recursos podremos ser un país fácilmente desarrollado, uno de los países más desarrollados que hubiera, ¿verdad? Pero el hubiera no existe. Entonces estamos en esta, ¿cómo se dice? En esta disyuntiva. Ojalá muchos jóvenes pues comiencen ya a interesar de veras en las ingenierías, y existan empresas y exista voluntad del gobierno, que creo que no es el caso aquí ahorita en México, de apoyar precisamente la tecnología, ¿verdad? O sea, es algo raro, ¿no? Algo que yo esperaba, un cambio, pero no se ha dado, ¿sí? Se han dado alguno que otro cambio, pero para estar igual, pero este cambio es para precisamente detonar el desarrollo del país. Bueno, entonces hay otras, aclaro, hay otras, vamos a ponerla aquí entre otras, ¿no? Entre otras, ¿sí?
Hay pilas, hay voltajes, celdas, luz, calor, piezoelectricidad, presión, galgas extensiométricas, por ejemplo, eso se usa mucho en las básculas, ¿no? En las básculas del mercado se usan sensores extensiométricos que a partir de la deformación de ciertos materiales se genera un pequeño voltaje, ese voltaje es amplificado y esa señal se traduce en una unidad de medida que es el peso en kilos, ¿verdad? Sí. Fíjense nomás, o sea, es interesante, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna otra idea, Gael, Rafael, señora Teresa? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, vamos bien. Muy bien, perfecto. Ojalá nuestros diputados supieran algo de esto, ¿verdad? Pero bueno, pues no lo saben. No, Y si lo saben, no creo, maestro. y si lo saben, se hacen. Aunque sepan leer más. Sí. Así es. Bueno, otra magnitud eléctrica es la corriente, ¿verdad? Sí, la corriente eléctrica. A ver, entonces aquí ya hablamos, en el caso del voltaje, que es la fuerza que impulsa a los electrones en un circuito. ¿Ok? Bueno, el flujo de electrones, esos electrones, pues van a generar un flujo, ¿verdad? Flujo de electrones partículas cargadas, ¿verdad? Que recorren un circuito. La raíz de la palabra circuito es círculo, ¿ok? Le decían circuito los romanos, los griegos le decían circuito, por ejemplo, ahí en el Coliseo Romano había carreras de caballos y le decían circuito, ¿verdad? Circuitus. Eso significa que es una trayectoria cerrada. De hecho, el círculo es una curva completamente cerrada, ¿verdad? De 360 grados. Entonces, de ahí se acuña la palabra circuito para describir que es la unión de algunos componentes, pero que constituyen para la corriente una trayectoria cerrada. O sea, debe de haber una trayectoria cerrada. Bueno, la corriente se identifica por la letra I mayúscula, ¿sí? Y las unidades, a ver cuáles son las unidades de la corriente. A ver, Gael, no sé si ya investigaste al respecto. Bueno, en este caso son los amperes. Amperes. El ampere. Bueno, es en honor a Jean-Marie Ampère. El volt, pues es Alessandro Volta, un italiano, que pues era un físico italiano. Ampère, pues era un físico francés, Ampere, ¿sí? Hay quien dice amperio, hay quien dice pues, tanto de corriente, pues también es válido. El despeje aquí de la ley de Ohm es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Esa es la forma clásica, ¿no? Y se mide con el ampermétro, miliampermétro, ¿sí? Se conecta en serie. ¿Ok? Esa es la manera en que se conecta el aparato, que en este caso por eso se llama multímetro, porque tiene voltmetro, tiene ampérmetro, tiene miliampérmetro y también tiene otro aparato que mide resistencia que se llama ómetro. ¿Sí?
que es lo que vamos a ver en un momento más. ¿Sí? Ohmmetro. Ahí lo tenemos. Ok, entonces, en el caso de la, de la corriente, ¿ya no hay más preguntas? No, Ajá, sí. no, maestro, está correcto. Ok, no hay ninguna pregunta. Ok, me parece bien. ¿Alguna duda, alguna duda, Gael? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos con otro concepto que viene siendo la resistencia. Mucha gente, bueno, yo la asociaba por lo de resistencia, resistir, con algo malo, ¿verdad? Sí, yo decía, es que ser resistente o tener resistencia es algo malo, pero no. ¿Qué creen que es de lo más importante en los circuitos? Y la resistencia, pues es lo que va a aprovechar la corriente en el circuito. Entonces le vamos a poner aquí resistencia. Ahora, jóvenes, estamos en un curso de electrónica, pues básica, ¿verdad? La resistencia, en un curso ya más avanzado, se denomina impedancia. Y el contrario de la resistencia y de la impedancia, bueno, se le llama admitancia. Es otro parámetro. ¿Sí? Bueno, el símbolo de la resistencia va a ser la R. ¿Sí? El símbolo de la impedancia va a ser la Z. La Z ya va a ser un número que no es real, es un número complejo. ¿Ok? Ahí tendrían ustedes, bueno, que repasar sus números complejos, sus números imaginarios, ¿no? Tú llevaste, Gael, no, a lo mejor lo tienes más fresco, los conceptos de los números complejos en tu prepa o preparación media superior. ¿Cómo, profe? Los números complejos, los No, llevaste, no, ¿no? Para nada dices. no, sí, profe. Sí, sí lo llevaste, ¿no? No, de hecho no me lo enseñaron. ¿No se los enseñaron? Ah, chileno, pues ahí sí hay que reclamar, ¿no? Porque esto se debe de ver en educación media superior. Pero bueno, es importantísimo conocer los números imaginarios. Hay números reales, números imaginarios, y la unión de esos números imaginarios son los números complejos. ¿Sí? Eso es precisamente para describir el funcionamiento de los circuitos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos unidades que son los volts, tenemos amperes y tenemos la unidad de la resistencia y de la impedancia, que son los ohms. ohms. Hay quien dice ohmios, pues se la pasamos también, no hay problema, ¿sí? Definición, bueno, es precisamente lo que va a aprovechar la energía, ¿verdad? Energía, la corriente eléctrica, ¿verdad? O sea, es lo que va a aprovechar la energía, la corriente eléctrica. Pues, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Es una resistencia para generar luz, ¿verdad? Conversión de la energía, ¿no? Convierte la electricidad en luz, calor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, el despeje, bueno, pues el despeje lo vamos a centrar un poquito acá. Y resistencia va a ser igual
Resistencia, a ver, ahora sí que es voltaje entre corriente, ¿ok? Y el aparato, pues va a ser el ohmmetro, ¿verdad? ¿Sí? El aparato es el ohmmetro. ¿Sí? Las unidades son los kiloohms. Obviamente las mediciones de resistencia son se conecta, ¿verdad? En paralelo. Ahí está. Se conecta en paralelo. Entonces, este documento pues, se los voy a hacer llegar al rato a sus correos para que lo tengan ahí a la mano, ¿sí? Y lo puedan estudiar y lo puedan tener ahí presente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Es importante la retroalimentación. Una duda. Sí, ¿La sí, señor resistencia Rafael. no es en serie? No, ¿No es en serie? la conexión es en paralelo. O sea, cuando medimos resistencias, hacemos esto. Voy a dejar de compartir y vamos sobre el muerto las coronas. ¿Ok? Bueno, faltan 2 minutitos para que se nos acabe el 20 acá en esta sesión, en este momento. Nos volvemos a reconectar, ¿vale? Bueno, yo aquí tengo una resistencia, ¿sí? Este es un resistor, una resistencia, precisamente. Y el multímetro pues hay que conectarlo de la siguiente forma. Perdón por cruzarme, pero tengo poquito espacio aquí. El multímetro pues es este, ¿sí? Acuérdense que vamos a utilizar ahorita el más sencillito, ¿verdad? Vamos a colocarlo en la escala inmediata superior a lo que vamos a medir. Esta es una resistencia de 249 kiloohms, ¿sí? 249 kilos. Vamos a quitar la luz para que se enfoque bien esto. 249 kilos. Vamos a poner un poquito más de luz. Y yo creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? 249 kilos, ¿sí? Bueno, vamos a medir. Coloco la punta negra en común, la punta roja en volts, ohms y miliamperes. Y aquí están las puntas de prueba del multímetro. Vamos a medirlo así, de rápido. Y la definición de paralelo es precisamente que las dos terminales del multímetro toquen las dos terminales del dispositivo que voy a medir, en este caso 246 kilos. Estoy en la escala máxima de